En cuanto a esta lección, principia que todos los de Israel dice que moraban en las ciudades de Judá, quiebran los pilares, cortan las imágenes de acera y derriban los lugares altos y los altares. Bueno, aquí se ve que el pueblo de Israel, pues, es un pueblo muy especial. Es el pueblo escogido de Dios, pero en alguna manera se perdieron. Muchas veces se perdieron y Jehová siempre los perdonó y siempre los atrajo. Aquí podemos ver, pues, de que en Israel moraban en la ciudad de Judá, quebraron todas las estatuas, destruyeron todas las imágenes de acera y derribaron ¿qué? Los lugares altos y los altares por todo Judá. O sea que el pueblo de Israel, pues a través de su dirección, la dirección de Ezequías, que fue un personaje de la Biblia muy excelso, porque está muy bien ubicado. En este caso, él dice que arregla primero la distribución de los sacerdotes y los levitas, que eran las tribus, como tribus principales, dirigentes. Ezequías dice que arregló esta distribución de sacerdotes y los levitas, y que representa a Cristo, la cabeza, quien distribuye los servicios que Dios administra en la iglesia. O sea que el hermano siempre nos pone aquí y nos trae, no solo se ve el Antiguo Testamento, sino que se ve las sombras que hubo en el Antiguo Testamento con la realidad que hubo en el Nuevo Testamento. Porque Cristo es la cabeza y Él distribuye todos los servicios, todo lo que se administra en la iglesia, Él lo hace a través de su dirección, de su venia, Él proporciona la dirección de la iglesia. O sea que Ezequías arregló esa distribución de los sacerdotes y de los levitas, conforme a sus turnos, dice, para que ofreciesen ofrendas y alabasen dentro de las puertas del templo de Jehová. Pero más adelante habla de que él, digamos, Ezequías, dio mucho de su dinero. Él, él proporcionaba dinero propio para, para edificar y para dar alimento. Pero por otro lado, le exigió al pueblo de Israel que tenían que alimentar, tenían que dar una parte para los levitas y los sacerdotes. O sea que eso ya no se hizo cargo a él, sino que ordenó que así fuera. O sea que para que el pueblo de Israel, pues yo entiendo de que si, por ejemplo, a todos nos dan esa carga, pues vamos a ser uno en la carga, uno en la responsabilidad, uno en la iglesia, como una sola unidad. Porque si solo una persona da, pues no es correcto. La iglesia nunca es individualista, la iglesia no es personal, la iglesia es corporal. Por eso tenemos el hombre corporativo. La iglesia se compone de todos nosotros. Y entonces de la misma manera debemos de nosotros de participar de una forma. Por otro lado, dice que siempre aquí toca que derriban los lugares altos, los altares, porque se ha convertido Israel en un pueblo idólatra. O sea que ellos están idolatrando a otros dioses y a Dios dice él, yo soy un Dios celoso y pondrán otros dioses delante de mí. Él es bien estricto en ese sentido. Todo el que pone otros dioses delante de él es derribado. El Señor quiere que le seamos fieles, que seamos puros delante de él. O sea que no tiene que haber mezcla en ningún momento, sino que tiene que ser como es, la Biblia como es, creer a Dios como es, a Jehová Dios. Entonces, Él hace todos estos arreglos y estos arreglos que él hace, que representa a Dios, pues, y la iglesia. Por otro lado, el, ¿cómo se llama Ezequías construye, digamos, construye las defensas
porque iban a ser atacados por los sirios. Y él le dice que no se tema a los sirios, que Jehová está de nuestro Dios, que es el brazo de Jehová. Y a él le dice que ellos tienen el brazo humano, pero ellos tienen el brazo de Jehová. Entonces él confiaba siempre mucho en, en Jehová, pues, o sea, iba de la mano. Por otro lado, cuando habla ya de Manasés, que es hijo de Ezequías, y este reinó 55 años, y él, pero se perdió. ¿Y cuánto tiempo estuvo cautivo? Estuvo cautivo por 70 años, hasta que el rey Ciro hizo un decreto y liberó al pueblo de Israel. O sea que eso fue a través de que Dios quiso. Cuando oró, Manasés se arrepintió. Él se arrepintió y Dios le escuchó. Le escuchó para que este pueblo de Israel fuera liberado. Fue liberado. O sea que fue liberado de Ciro, pero porque Ciro dio un decreto. O sea que habían sido cautivos en Babilonia. Entonces, con la única, digamos, lo único que como que había una recomendación de Ciro era de que se construyera nuevamente el lugar, el altar, se reconstruyera el templo. O sea, viene, y Ciro pues está lleno de Dios, no hay duda que fue lo que le guió. Y posteriormente vino Josías. Josías tenía tan solo 8 años, pero Josías, como dice el hermano, no importa la edad, el Señor escucha la oración de los de corazón puro. Y no hay duda pues de que Josías con 8 años tenía un corazón. O sea que había sido también escogido por Dios, llevado por Dios. O sea que fue de Judá y a Jerusalén, en los lugares altos, las imágenes de acera, las imágenes fundidas, infundidas, derriba los altares por toda la tierra de Israel. O sea que hace una gran obra porque estaba de la mano de Israel, de Dios. O sea que la duración de Israel fue de 70 años. O sea que es lo que los babilonios tuvieron cautivos al pueblo de Israel. Ya posteriormente, pues se regresa a Israel, a Jerusalén, y edifica el templo. Este es lo que pude resumir, hermano, de toda la lección. Amén, hermano. Todavía tenemos unos minutos ahí para que podamos compartir más. Amén, hermanos. Pues este rey Ezequías nos muestra algunas cosas que pues él hizo a favor del propósito de Dios y cómo es que se condujo de una manera recta, aunque el hermano dice que también tuvo algunos errores, ¿verdad? O tuvo algunas cosas que pues no fue perfecto, ¿verdad? Pero algunos de los hechos que me impresionaban a mí era el hecho de que pues él derribó, ¿verdad? Los lugares altos, también los altares, los pilares, las imágenes de acera, ¿verdad? Fue una de las cosas que él hizo, que quería terminar con la idolatría que estaba en Israel. Y pues esto tenía como fin agradar a Dios, ¿verdad? El fin de Ezequías era agradar a Dios. Y nosotros debemos de tomar esa lección de si nosotros con nuestra vida agradamos a Dios y aún con lo que tenemos en nuestras casas, en nuestro corazón, ¿verdad? Que agradamos a Dios. Pero estas decisiones que tomó Ezequías también, por ejemplo, tienen que ver con el arreglo de la distribución de los sacerdotes y los levitas, que esto lo que hizo es traer orden a la casa del Señor, ¿verdad? Y también puso un orden en la forma de la alabanza de la adoración dentro del templo, ¿verdad? En las puertas del templo. Entonces, vemos aquí que cuando alguien pues quita los ídolos, hay un orden, hay un orden que se ve en todo lo que hace, ¿verdad? Otra cosa que también él hizo que me gustó mucho fue que no solo hizo lo recto delante del Señor y fue fiel, sino que él lo hizo con todo su corazón. Y el corazón comprende todas las partes del alma, más la conciencia. Entonces quiere decir que él dio todo su ser para el Señor. Eso me impresionó mucho.
Nosotros a veces nos guardamos ciertas cosas, pero este Ezequías, pues él no se guardó nada para el Señor, sino que él fue con todo su corazón y de esta manera, pues él había de prosperar, ¿verdad? También él estableció defensas en preparación para la invasión de los asirios, ¿verdad? Y esto tiene que ver con que él pues confió en el Señor, ¿verdad? Confió en el Señor y pues él tenía su confianza plena en el Señor y logró hacer esto, ¿verdad? Luego vemos a otro rey que pues empezó mal, ¿verdad? Sin embargo, volvió su corazón al Señor, que es Manasés, ¿verdad? Y este Manasés, pues él también, pues no era un rey que había empezado bien con respecto al Señor, ¿verdad? Porque inclusive en los títulos que se ven habla de un perverso reinado de Manasés, ¿verdad? Pero después de que Dios hace algo, ¿verdad? Dios trata con él, entonces Manasés vuelve su corazón al Señor y él empieza a derribar los ídolos también, ¿verdad? Entonces, eso es impresionante porque esto pues tiene un doble, o sea, tiene otro sentido porque si una persona empieza mal, tiene la esperanza de que puede hacer las cosas bien cuando se vuelve al Señor, ¿verdad? Entonces debemos de considerar esto. Y luego está el otro rey, que este rey me impresionó mucho cuando lo estaba leyendo, ¿verdad? Este rey que es el rey Josías. Josías empezó a reinar a los 8 años de edad y dice que cuando tenía 16 años empezó a buscar al Señor. Y esto es algo muy impresionante. Pero cuando leemos la historia de Josías, vemos todo lo que Josías hizo, ¿verdad? O sea, él mató a los sacerdotes que servían a otros dioses, él quitó las imágenes de acera, él limpió el templo de todas las imágenes que habían sido puestas, inclusive creo que Salomón había dejado una imagen de un dios y él la quitó, ¿verdad? Pero me impresionó mucho la manera que este joven buscó al Señor. Y yo le decía al Señor, hay el himno, no sé si es el himno 273, pero dice el himno 273, creo que es, dice, lo mejor, Señor, es para ti. Y ayer consideraba, ¿verdad? Y decía, Señor, los mejores años de la vida de un hombre están entre los 20 años, calculo yo, entre 20 y 30 años, ¿verdad? Tal vez entre 30 y 35 todavía uno tiene la fuerza, pero después de los 35 uno de alguna manera en su cuerpo se va apagando y en los 40 es peor, vaya, uno tiene menos fuerza. Y consideraba que a veces no le damos nosotros lo mejor al Señor, no nos consagramos y decía yo, Señor, cuánto tiempo yo he perdido, ¿verdad? Y realmente no he hecho nada por ti. O sea, no he colaborado contigo ni lo suficiente, ni yo siento que nada, ¿verdad? Y me entristecían, no como una manera de una autoevaluación mala, sino que decía, Señor, de veras que nosotros te damos a veces lo que nos sobra, ¿verdad? Lo que nos sobra de nuestra fuerza, te lo damos y pues ahí quédate con algo, ¿verdad? Pero realmente ya ahorita, por ejemplo, ahorita mi presión está mala, ¿verdad? Y le decía, Señor, ya ¿qué puedo hacer yo, ¿verdad? Ya no solo con los achaques, sino que con todo lo que se le viene a uno de enfermedades. Pero es bien interesante ver cómo nosotros a veces no logramos ver desde nuestra juventud lo que podemos hacer por el Señor, ¿verdad? Y no vamos con el Señor de todo nuestro corazón. Por supuesto que, digamos, tampoco es el hecho de que nosotros ahorita ya no, digamos, como ya estoy grande y ya no tengo las mismas facultades, entonces mejor ya no sirvo al Señor, sino que debemos de considerar que debemos de ofrecernos al Señor. Estos años que nos quedan de vida, debemos de ofrecer lo mejor que tenemos al Señor, ¿verdad? Seguramente Él lo va a recibir, ¿verdad? Y por eso me impresionaba mucho la vida de Josías, porque decía en los versículos que no ha habido y que no hubo ningún otro rey como Josías que amara tanto al Señor y que diera todo su corazón en lo que hacía, ¿verdad? Al final a Josías pues, lo emboscan y lo matan, pero es impresionante lo que hizo este niño y este joven, ¿verdad? Y también veía que, digamos, en las genealogías se nos presenta, por lo menos en las de reyes, se presentan las madres de cada uno de los reyes, o sea, mencionan a las madres. Qué tan importantes eran esas mujeres para que fueran mencionadas, ¿verdad? Y en muchos, si ustedes leen, ni siquiera se mencionan directamente los papás, sino que se mencionan las mamás. ¿Verdad? Qué tan importantes eran las mamás para que un rey gobernara bien o gobernaba mal, porque retrocediendo un poco, ¿verdad? Vemos a Jezabel y la influencia que tuvo sobre el marido y sobre los hijos. Pero, digamos, estaba impresionado porque
cuando vemos tantos reyes como crónicas, vemos que algo que le pasó a Josías es que cuando él oyó la palabra, él rasgó sus vestidos y él algo cambió dentro de él. Algo hizo que la palabra que habló el profeta hizo que él destruyera todo lo que había en Israel y él se diera al Señor, ¿verdad? Y más adelante habla acerca de cómo esta palabra, que es un versículo que me gustó mucho, habla acerca de que él siguió los mandamientos, siguió los estatutos de Jehová, ¿verdad? Con todo su corazón, ¿verdad? Entonces la palabra hizo algo en este joven. Ah, ¿qué hizo? O sea, ¿qué hizo que este joven o este rey quitara todos los ídolos y volviera su corazón al Señor y le sirviera a él y se consagrara? Únicamente la palabra, ¿verdad? Únicamente la palabra, una palabra que es dada por Dios a tiempo, ¿verdad? Entonces debemos de apreciar la palabra del Señor, pero me impresionaba este hecho, ¿verdad? La vez pasada comentábamos que teníamos que ver la vida de los reyes y debemos de ver mucho la vida de Josías, ¿verdad? Cómo es que la palabra hizo algo en él, ¿verdad? Algo que lo cambió para siempre, porque lo cambió para siempre, no para un ratito, sino que lo cambió para toda su vida, ¿verdad? Entonces es impresionante, ¿verdad? Nosotros ya no podemos retroceder el tiempo, ya no podemos regresar el tiempo. A mí me gustaría regresar el tiempo y pues dar mi vida al Señor de una manera diferente, ya no puedo. Pero tenemos el tiempo que nos queda para de verdad consagrar nuestra vida al Señor, pero las palabras se van. Solo la palabra del Señor dentro de nosotros puede hacer que nosotros nos consagremos al Señor, ¿verdad? Eso me impresionaba mucho. Luego, después de eso vemos cómo es que se da el cautiverio de los hijos de Israel hacia Babilonia, ¿verdad? Y cómo es que capturan algunos reyes, ¿verdad? Y pues nos muestra ahí cómo se da digamos, cómo fue sitiado Israel, ¿verdad? Y cómo es que pues Nabucodonosor avanzó y pues tomó, ¿verdad? Poco a poco a los israelitas, ¿verdad? Y también vemos algunas rebeliones de Israel, pero Israel fue cautivo 70 años, ¿verdad? A pesar de todo lo que hizo Josías, el Señor estaba muy enojado. Dice la Biblia que el Señor todavía estaba con la ira, era encendida por todo lo que las personas hacían, ¿verdad? Porque el rey hizo lo justo, pero habían personas que no volvían su corazón al Señor. Entonces, pues al final se fueron al cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Que es parte de la historia. Pero me gusta esto porque nos habla, la palabra nos habla muy a tiempo, ¿verdad? Debemos de ser cautivados por esta palabra. Y los hermanos nos han estado animando que leamos la Biblia, que leamos la palabra y que seamos llenos del Señor, ¿verdad? Que no es suficiente leer 2 capítulos al día, sino que necesitamos tomar la Biblia, ¿verdad? Como nuestro todo en la palabra del Señor, una palabra que nos va a transformar y nos va a cambiar, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor por este libro de crónicas, ¿verdad? Este estudio vida de crónicas que nos está mostrando algunas cosas de algunos reyes que siguieron al Señor, ¿verdad? La decisión está en nosotros, ¿verdad? De seguir al Señor cada día. Cada día debemos de ir en pos del Señor y hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Amén. Amén, hermano. Oye, tenemos unos minutos. Y ahí tenías abierto tu micrófono, ¿lo vas a compartir? Ah, no, no está abierto, pero ¿vas a compartir? ¿O alguien más que quiera compartirnos? Todavía tenemos unos minutitos. No se te escucha, hermano. Ahora sí, todavía no. Ahora sí. No mucho. Ay, tal vez se le va la batería al Ahí micrófono. está un poco mejor ya. Ahí está un poco mejor. Ah, bueno. No, todavía tenemos unos minutos, les decía, y si alguien más iba a compartir.
mientras se deciden. Esto es una lección muy interesante, aprender de todos estos reyes, como hemos venido haciendo en estos últimos meses largos en este estudio de vida de primero y segundo de Crónicas. Entonces, pues quisiera nada más mencionar algunas cosas, ¿verdad? Que fueron bien impresionantes acá. Bueno, primero algunos empezaron bien, terminaron mal, otros empezaron bien y terminaron bien, pero aún así con imperfecciones. Nos muestra que no es que fueran personas superdotadas o algo, sino personas normales, pero que pues es mejor no pasar por estas situaciones. Por ejemplo, las situaciones especialmente de disciplina. Por ejemplo, siempre el volver al Señor implicaba en todos lados, eran cuestiones relacionadas con la idolatría y con eso, con actos paganos, ¿verdad? Me sorprendió que llegaron a estar los ídolos dentro del templo y en el monte del templo habían construido altares. A ese nivel se llegó. Hoy día es bien común este asunto de la mundanalidad dentro de las cosas que llamamos cristianas, ¿verdad? Que llamamos cuestiones de la iglesia, y creo que es una alerta también a que estemos vigilantes en cada una de los aspectos de nuestra vida. Y con este rey niño, digamos, ¿verdad? Porque muy pequeño empezó, y pues Marvin nos compartía acerca de nuestra propia vida, y pues ya los que somos cuarentones y en mi caso que no me cuidé mucho en algunos aspectos de mi salud, ya a estas alturas de los 40 y pico, ya duele levantarse, duele sentarse. Ay, Dios, ya es una situación bien incómoda de cualquier forma. Aunque estemos en esta situación un poco delicada de salud, el hermano también nos daba ánimo, ¿verdad? Que es cuestión de que sigamos adelante. Y también podríamos añadir a que valoremos mucho a nuestros hijos, tanto los que son niños y los que son jóvenes. De veras, ellos pueden y deben amar al Señor. Ellos van a hacerlo de acuerdo a lo que vean en nosotros. Recordemos que nuestros hijos no aprenden, a veces no siguen lo que les decimos que hagan, sino lo que ven que nosotros hagamos. Entonces yo no le puedo decir a mi hijo, mire, voy a decir esta palabra, pero usted no la diga. Eso ya le estoy enseñando qué debe decir, aunque yo le diga que eso es malo, pero si me ve a mí decirlo, lo va a repetir. Entonces, lejos de las cuestiones incorrectas, más bien pastorearlos y cuidarlos a ellos para que, como este rey, ya sin la presión de sus padres, solo él decidió seguir al Señor. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Me gustó mucho, pero me llamó la atención este asunto que siempre está relacionado con quitar ídolos, quitar partes elevadas, derrumbar altares y figuras de acera, ¿verdad? Entonces, muy interesante. También, por ejemplo, en el caso de Ezequías, él dio sus propiedades o su propiedad para el servicio del Señor, ¿verdad? Entonces, eso fue también algo muy interesante. Y en el caso de este rey Ezequías, él dio la instrucción y la orden de que cuidaran de los sacerdotes y los levitas, lo cual muestra que ellos habían dejado de tener ese cuidado. Ezequías, siendo como fue, era una persona que era alguien que por la forma de ser iba a prosperar, lo cual también a nosotros nos muestra el camino que debemos seguir para prosperar. De veras, en estos días he estado pensando y más seriamente, ¿qué va a pasar en unos 15, 20 años si el Señor no ha venido conmigo? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer, verdad? Para mi vejez si el Señor pues no ha regresado. Entonces, eh, eh, alguien que prospera es como este Ezequías, ¿verdad? Saca toda la idolatría, da de sí mismo, ¿verdad? Y cómo se llama, depende de Cristo como la cabeza. Me gustó eso también porque él arregló la distribución de los sacerdotes y los levitas, ¿verdad? Representando a Cristo, quien distribuye los servicios que Dios administra en la iglesia. Y esto fue muy interesante,
que esto abarca desde las funciones de cada uno de nosotros, que somos profetas, ¿verdad? Que hemos aprendido a profetizar en parte, y las cuestiones administrativas, por supuesto. ¿Qué más? Pues ya casi se acaba el tiempo, así que no, otra de las cosas que hizo era que este Ezequías fortificó la defensa contra la invasión de los asirios, ¿verdad? Es un hombre que confió en Dios y que alentó al pueblo para hacer lo mismo. Me gustó el discurso que leímos acerca de eso. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengas miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y esto me recordó el caso de Eliseo con su siervo, ¿verdad? Cuando los habían rodeado, y repiten y tienen esta frase de una manera similar, ¿verdad? Y miren lo que sigue: con él está un brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¡Qué fe! ¿Eh? Vemos qué fe la que tenía este hombre, y el pueblo confiaba en lo que él decía, ¿verdad? Este rey de Judá. Pero este rey, aún con todo y esto positivo, no fue perfecto. Menciona aquí algunas citas donde menciona los defectos de él. Pero bueno, ya para terminar, ya quedan un par de minutitos, solo mencionar de Manasés, ¿verdad? Que este empezó mal y de entrada fue castigado, fue disciplinado por Dios con este cautiverio, pero Dios oyó su súplica, ¿verdad? Él reconoció que Jehová era verdaderamente Dios, y Dios lo restauró junto con su reinado. Así que él empezó mal, y después de arrepentirse, eliminó toda la inmundicia del lugar santo. Otra vez se había llenado de idolatrías, reparó el altar, ofreció sacrificios y mandó a todo Judá que sirviera a Dios. Este Manasés empezó mal, pero terminó bien. Así que, pues, no importa cuál sea el caso de nosotros, ¿verdad? Puede que empezamos bien, estemos más o menos, pero son pautas que nos muestra aquí el Señor de cómo entregarnos. Y como decía el hermano Marvin, cómo nos entregamos al Señor, apartando estas horas cada noche que nos reunimos, tomando ese tiempo para leer la Escritura, para leer el ministerio que tanta luz nos ha traído. Y para cuidar de nuestra familia, cuidar de los esposos, de las esposas, los padres de los hijos y aún los hijos de los padres, ¿verdad? De alguna manera, en algún punto, se puede recibir algo de ellos. Yo recibo mucho pastoreo de mis hijas. Entonces, esta es una forma de darnos. Por supuesto, puede aplicar el asunto de dar en lo financiero, pero específicamente a dar nuestro tiempo, ¿verdad? Hay que hacer lo que tengamos que hacer. Tenemos que trabajar, tenemos que limpiar la casa, pero también debemos volvernos al Señor y especialmente considerar esto. ¿Por qué nos habla de idolatría aquí? Luego nos habla otra vez de la idolatría por acá, y luego nos habla de la idolatría, y vemos que cada uno de estos, y mencionó Marvin también a Acab, que era mangoneado por Jezabel. Entonces, ¿pero cuál era el factor común de todos estos problemas? La idolatría, los ídolos, metidos hasta el lugar santo. Esto es sorprendente. Y en el monte del templo habían edificado otros altares. Terrible, pero que el Señor nos dé luz para ver cómo es nuestra situación con respecto de esto. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor los guarde. Hermano Jorge, hermano Isaí, hermana Elena, hermano Mario, Carolina, Marvin, Dorita, hermana Paula, Isaí, que estás repetido. Que el Señor los guarde. Saludos. Mañana toca video. Hermanos, feliz Amén. noche. Hermano Marvin, qué bueno verte. Feliz noche a Buenas todos. noches. Feliz noche, hermano. Adiós, nene. Buenas noches a todos y buen provecho.